marchen ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 1 de octubre del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Bien, y bienvenidos a todos que nos siguen cada semana en su programa Radio Rebelión. El día de hoy estaremos tratando, bueno, como es costumbre, lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En el tema internacional estaremos hablando con Ucrania. Bueno, continúa la guerra, pero bueno, hubo una visita muy importante en Latinoamérica. El compañero Yuri Samoilov, dirigente minero de Ucrania, un dirigente sindical de los trabajadores, bueno, visitó Argentina y tenemos una entrevista, una conversación que tuvo con nuestro compañero, el diputado de Argentina, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Entonces estaremos, bueno, hablando un poquito de Ucrania y viendo este testimonio del compañero Yuri Samoilov, dirigente minero de Ucrania. Después estaremos conversando sobre un hecho muy importante, la victoria en la Federación de Fabriles en contra de la burocracia encabezada por Céspedes, ¿no? Que estuvo durante muchos años dirigiendo la federación, una burocracia al servicio de distintos gobiernos de turno. Y bueno, fue derrotado por un frente que se creó, que se llama Fabriles por el Cambio. Entonces, parte de este frente es el compañero Jesús Choque, bueno, un compañero muy importante en la tradición de los fabriles en Cochabamba. Y bueno, tenemos una entrevista con el compañero y un análisis general de la situación de los fabriles en Cochabamba, en este caso. Después estaremos conversando sobre la situación de la FEJUVE del Alto. Una de las FEJUVEs, recordemos que están divididas, producto de toda la política desde arriba de dividir las organizaciones sociales. Bueno, producto de todas estas divisiones, una de ellas, podemos considerar que esta vez una de las contestatarias, pero bueno, en este caso está presentando una demanda exigiendo 200 obras al gobierno, ¿no? Ante la ausencia de obras. Bueno, estamos hablando sobre esto, que es un hecho importante en el marco del Alto. Y también estaremos hablando sobre la situación del magisterio rural. En este caso, los compañeros de Pacha Comunitaria están haciendo una reunión muy importante de acá a unos días, el 13 de octubre, para elegir los candidatos que presentarán para la federación. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre esta situación. Y finalmente hablaremos sobre un hecho que pasó hace unos días, el 28 de septiembre de cada año, bueno, y en este caso se realizó también acá en Bolivia, es una jornada internacional por la despenalización del aborto. Entonces tenemos una invitada especial que nos hablará sobre cómo fue esta jornada y cuál es la situación de las mujeres respecto a esta problemática del aborto en el país, ¿no? Una compañera de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y el Alto. Como verán, un programa muy interesante con temas muy importantes y bueno, de esta forma comenzamos. Este es su programa Radio Rebelión. Bien, entonces vámonos directamente a Ucrania. ¿Tal vez alguna presentación, Miguel, o nos vamos directo con el video de la entrevista? No, yo diría directo, ya lo presentaste, sí, es un dirigente importante que encabeza los mineros ucranianos que son parte de la resistencia armada a la invasión. Ujú. Muy bien, entonces vámonos con el video. Agradecemos a todos los compañeros que están presentes. En verdad estamos muy orgullosos de poder hacer esta charla gracias a la presencia del compañero Yuri aquí en Argentina. Es un verdadero honor
honor tenerlo acá. Compartir el entusiasmo de tener a Yuri entre nosotros, en nombre de Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional. Hemos venido con nuestro partido, nuestra militancia, nuestra dirigencia, con el resto de los partidos que acompañamos esta charla y la solidaridad internacionalista. Este compañero Miguel Során, que es parte del secretariado de la UITSI, para compartir esta calurosa bienvenida al compañero Yuri, dirigente del Sindicato Independiente de Minero de CRI. Un honor de que él se preste en un viaje que ha hecho, estuvo unos días en Brasil también, como fiel representante de la clase obrera ucraniana, que sigue estando en primera fila, sus sindicatos, sus compañeros, en primera fila contra la invasión criminal del genocida Putin, con los mineros al frente, mineros ya sea que están en el ejército regular o en las defensas territoriales. Yuri para nosotros es parte de esa enorme resistencia obrera, popular, militar, que yo que tuve el privilegio de ir en el primer viaje de ayuda material y política a la resistencia en Kiev como parte de las campañas de solidaridad internacional con compañeros de lucha internacionalista del Estado español y de Izquierda Socialista como parte de la UITSI, esa resistencia que ya había impedido que los tanques rusos entraran en Kiev, provocando la primera derrota del ejército invasor. Y evidentemente de que se trata de un pueblo sublevado y su juventud, sus sindicatos, la clase obrera popular, por una causa justa, efectivamente, contra un ejército imperialista como es el ejército ruso. Y tenemos que seguir con la solidaridad internacional. La charla es parte de ello, ¿cierto? Y como dice Yuri en un reportaje que le hemos hecho, no es cualquiera solidaridad. Porque es la solidaridad para la clase obrera, para los sindicatos que están al frente, para la izquierda ucraniana, para la juventud, para la resistencia. Dejando en claro que esta solidaridad es completamente independiente del gobierno de Zelensky. Nada que ver, no vamos a entrar porque no es una charla para ahondar en tantos temas, ¿no es cierto? Pero por supuesto nada que ver con la OTAN, el imperialismo norteamericano, la Unión Europea. Lo que viene en Ucrania se denomina el imperialismo occidental. Y digo esto porque las y los trabajadores ucranianos nunca dejaron de pelear con el gobierno patronal de Zelensky, que aprovecha la guerra para descargar la crisis sobre los trabajadores, ¿no es cierto? Con despidos, con congelamiento salarial, ataque a los convenios colectivos, un gobierno que por contrapartida, por supuesto, defiende a los oligarcas ucranianos, ¿no es cierto? Y donde ha sido salpicado en tremendos casos de corrupción en su Ministerio de Defensa, con la ayuda que recibe de otros países. La clase obrera nunca dejó de luchar contra Zelensky. La prueba está en el sindicato minero de Yuri, que en el 2020 estuvieron 46 días bajo tierra, enfrentando con una huelga enorme a ese gobierno patronal. Entonces, claro, el compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para derrotar al invasor. Desde un primer momento que estamos acá, de la izquierda revolucionaria, entre la izquierda socialista y la UITSI, no tuvimos ningún tipo de dura. Estamos contra el invasor y estamos contra el pueblo estamos por el pueblo ucraniano agredido. Entonces, vamos a seguir con las acciones solidarias de la UITSI. Hemos hecho ya 4, lo que se denominan convoys solidarios, lucha internacionalista que ya mencioné, bueno, nuestro partido hermano de Turquía, 2 que se hicieron el año pasado y 2 que se hicieron en este año, en marzo y en agosto del 2023. En noviembre del 2022 estuvo nuestra delegación en la ciudad minera de Kryvyi, con el sindicato minero, y también en Zaporizhia con los sindicatos independientes ferroviarios. Y claro que hacer
una colecta es muy necesaria en los lugares de trabajo. Bueno, los compañeras y compañeros del ferrocarril Sarmiento, docentes en distintos países donde podamos, en las organizaciones que apoyamos la causa justa de la resistencia de Ucrania, hemos hecho actos en el Obelisco en Argentina. En el 2022 hubo una declaración internacionalista muy importante entre los compañeros de la LICHI, los compañeros de la WICHI y otras organizaciones. Bueno, en resumida cuenta, estamos convencidos que si gana el pueblo ucraniano será un ejemplo para las y los trabajadores y los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo, contra la explotación, contra el sometimiento y la opresión. Entonces, muy orgullosamente le decimos al compañero Yuri que está con nosotros, muchísimas gracias por la visita. Por decenas de miles, por ejemplo, en nuestra ciudad, decenas de miles corrieron hacia los comisariados militares para exigir armas y para anotarse voluntarios, para rechazar la invasión. La resistencia ha llevado la guerra a más de 1 año y medio en que Putin, todos los planes de Putin y también los de Biden se han derrumbado. Sin embargo, Putin apela a una guerra de destrucción desde lejos, con misiles, con drones, con artillería, con misiles balísticos continentales, sobre todo el territorio ucraniano, una guerra de desgaste, de destrucción, de genocidio. Y también ahora que se acerca el invierno, por supuesto, dejarnos a oscuras, dejarnos sin calefacción. Hay que explicarle esto a los obreros de los otros países, la situación que estamos viviendo como clase obrera en el frente y en la retaguardia. Tenemos unos 350 compañeros en combate, combatiendo en el frente, que junto con sus familiares hacen unos 500. Podemos ayudar justamente para cubrir toda la falencia que tienen en uniforme, en equipamiento, en alimentación, en algunos elementos necesarios, equipos necesarios para el combate. Oficiales, datos son 25.000 mujeres en las Fuerzas Armadas ucranianas, 5.000 de ellas están en la línea de frente. La huelga está prohibida por la guerra, situación de guerra, pero la situación económica es muy mala, la situación de trabajo ha disminuido, la economía está en estancamiento y retroceso, y la situación de las luchas es complicada. El agua potable, el agua que nos falta a millones de trabajadores o pueblo obrero. Los oligarcas tienen agua, las empresas, incluso estadios de fútbol privados, hacen sus perforaciones y tienen agua. Cada metro de perforación sale el equivalente a $100. Y para conseguir agua limpia en la región que yo vivo, hay que hacer una perforación de 100 a 120, 150 metros, lo cual, hagan cuenta, cada metro $100. Son $15.000. La OTAN muestra por televisión que manda poderoso, moderno armamento, que es la clave para que Ucrania pueda avanzar en lo poco, y eso no es así. El pueblo ucraniano se indigna del rol miserable, perverso de la OTAN, que dice cosas por televisión mundial cuando en realidad está sosteniendo a Putin con la sangre de los ucranianos. Allí, entre los componentes del misil tirado por Rusia, están la fabricación de todos los países de la OTAN. A nosotros nos bombardea la OTAN. Lo que vemos en la realidad es una perversa política para desangrar a Ucrania y que Putin pueda salvar su régimen. Esa es la política de la OTAN. Lo que tenemos es únicamente confianza en el apoyo de la clase obrera de todos los países.
Bueno, muy importantes las palabras del compañero de Ucrania, Yuri Samoilov, y realmente, bueno, muy importante todo este testimonio y la claridad con la que señala, ¿no? Porque, claro, es más fácil decirlo desde afuera, pero que lo digan los compañeros desde adentro, los que están viviendo la guerra, los que están, que tienen compañeros que están luchando ahí, y que señalen con esa claridad el papel de la OTAN, ¿no? Eh, con esto, con lo que termina, es muy, muy importante que los misiles que Rusia está lanzando sobre Ucrania tienen componentes hechos y, bueno, trabajados en los distintos países de, bueno, de toda la OTAN, ¿no? Y bueno, justamente esa declaración y el hecho de que la política de la OTAN es desangrar a Ucrania para sostener el régimen de Putin en Rusia, ¿no? Pese a los discursos, pese a todo lo que dicen en los medios, y bueno, es muy importante ver esto. Y esta declaración y lo que dijo el compañero, ¿no? De que la única solidaridad, el único apoyo, el único respaldo real con el que pueden contar los trabajadores de Ucrania es con la solidaridad internacional de otros trabajadores, ¿no? En ese marco es muy importante la campaña que viene desarrollando la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional, y bueno, a la que llamamos a todos los compañeros, a todos los que ven este programa, a sumarse y organizarnos para dar nuestro apoyo y enviar nuestro apoyo como parte de las caravanas, estos convoys que se están enviando a Ucrania. Bien, muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, vamos al tema nacional. Vamos a pasar a conversar sobre la situación de los fabriles de Cochabamba. Y para esto, bueno, tenemos la entrevista con el compañero Jesús Choque, que es parte de la nueva directiva que logró sacar a esta burocracia de Céspedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir la entrevista que se realizó al compañero y además el análisis del compañero Alain Rivera. Vamos a buscar el material un momento y ahora lo compartimos con todos ustedes. Bien. Entonces, Jesús, acaba de haber una elección muy importante en la Federación de Fabriles de Cochabamba, donde fue derrotado el burócrata sindical Céspedes, que estaba atornillado hace 14 años. ¿Cómo ves el significado de ese triunfo, Jesús? Es pues una llamada de atención a los dirigentes que quieren eternizarse en las organizaciones pues de los trabajadores de base, y eso, por más que quieran quedarse tiempo, pues las bases son las que deciden, ¿no? Con el voto. Es pues importante que los trabajadores de base a nivel nacional empiecen a cuestionar, ¿no? A sus dirigentes para tener nuevos rumbos, ¿no? Ya era demasiado grande que en Cochabamba, no solamente que haya estado como 14 años, sino también ha estado unas gestiones más antes, y que por año casi en gestión de él se cesó como 22 fábricas, ¿no? Y nadie les dijo nada, ¿no? Pero los compañeros de base tuvieron que organizarse y pues la iniciativa salió desde Aceites Fino con un voto resolutivo exigiendo la inmediata elección de esta Federación de Fabriles. Todos estuvimos pues muy esperanzados y muy preocupados porque Céspedes fue habilitado, ¿no? En forma fraudulenta por un comité electoral a medida de él, ¿no?
pero se dio y ahora los nuevos retos para esta dirigencia es que cambie eso y dentro de la plataforma de lucha que tenemos es la inmediata, ¿no? Convocatoria a los trabajadores a las calles para defender, ya basta al cierre de las fábricas y defender también la estabilidad de los trabajadores de base. Ese sería, don Miguel. Bueno, Jesús, importantísimo. Efectivamente, ¿vos creés que va a tener una repercusión en otros sectores de Fabriles y a nivel nacional? Yo creo que sí, porque aquí se ha perdido el miedo, ¿no? A que una sola persona se haya creído autosuficiente en Cochabamba cuando tenemos bastantes jóvenes dirigentes de las fábricas, de los sindicatos emergentes, ¿no? Aquí no hay sindicato pequeño o grande, se trata de sindicatos emergentes que cuestionan, ¿no? Y quieren salir a defender los intereses de los trabajadores en general en Cochabamba. Bueno, y evidentemente hay problemas graves que están sufriendo los trabajadores. ¿Cómo lo ves eso? Estás diciendo que hay que salir a las calles, claro. Sí, es que es importante, ¿no? Nuevamente, primeramente, llegar a las bases sindicales y sociabilizar, ¿no? De qué es importante que salgamos a las calles para defender ya basta, a decir basta a los cierres de fábrica, ¿no? Porque detrás de un trabajador existe una familia, existe hijos, entonces si los dejamos que sigan cerrando, entonces los compañeros quedan en la calle, ¿no? Como ahora siguen habiendo, ¿no? Seguimos con el problema de Fanacin, de INBA y de algunas otras empresas, ¿no? Que están en esos problemas. Así es. Bueno, Jesús, Bernardo Choque, tú has salido en la nueva directiva. ¿Cuál es tu función ahora? Sí, ahora me tocó la función del control obrero, es una función de tipo de control social dentro de las unidades en la caja que son atendidos los compañeros, ¿no? En motivos de salud. Entonces es una instancia que nunca conocí y que me gustaría y que lo voy a dar todo mi empeño para que también en esa parte, como los trabajadores ponemos plata, y que nuestros médicos también tengan que tratar de la misma manera a los compañeros que tienen problemas de salud. Entonces esa es mi finalidad y espero que me vaya bien. Bueno, muchas gracias, Jesús, y estaremos en contacto entonces. Bueno, esta fue la entrevista a Jesús Bernardo Choque, que es uno de los nuevos dirigentes. Ahora entrevistaremos a Laín Rivera, de la Oficina Jurídica de los Trabajadores, compañero que está muy involucrado en el apoyo a la lucha de los fabriles, como abogado, pero también como activista, fue solidario con todas las huelgas, salió a la lucha en las calles. Bueno, Laín, muy buenos días. Dime cuál es tu opinión sobre estas elecciones fabriles. Buenos días, Miguel, a todos los radioescuchas de Rebelión. Un agradecimiento por el espacio. En todo caso, considero que las elecciones son una manifestación de las bases en contra de esta poca representación que durante varios años han tenido los mismos, esta ausencia de un sindicalismo que pueda defender los derechos de los trabajadores y por el contrario se han sentido, creo que por muchos años, no solamente huérfanos, sino incluso atacados por sus propios dirigentes. Y eso es lo que ha provocado una manifestación de rebeldía por parte de los dirigentes que ha permitido una renovación
una renovación que viene con gente y trabajadores que han sufrido en carne propia esta situación. De manera que sin duda las tareas de la nueva directiva de Fabriles es enorme, no solamente por las tareas inconclusas, por el replanteamiento de este sindicalismo a favor de los trabajadores, un sindicalismo que realmente pueda velar por los derechos de los trabajadores, y esto se complica en una coyuntura en la que hay un ataque frontal hacia la clase trabajadora, hacia los derechos como la estabilidad laboral, el derecho a la sindicalización, el derecho a ejercer como dirigente sindical en un país en el que ni siquiera se está respetando el salario mínimo. Los datos arrojan de que más de un 80% de la clase trabajadora no está sindicalizada y no está ganando ni siquiera un mínimo nacional. De manera que esta situación complica aún más la gestión de una nueva directiva, porque lamentablemente tiene que entrar a un combate, y digo lamentablemente porque las luchas siempre son un gran sacrificio para los trabajadores, y que muchas veces no siempre tienen un final feliz. Son muy escasas las victorias de la clase trabajadora, sin embargo son muy significativas a nivel histórico. Pero la coyuntura a nivel mundial y regional exige que la clase trabajadora vaya a la pelea, vaya a la lucha, probablemente sin tener una preparación previa ideológica, de formación. La joven clase trabajadora es, en el buen sentido de la palabra, ignorante de su propia tradición revolucionaria tan rica y tan grande que tiene este país, pero tan enterrada por los propios dirigentes que está ni siquiera en el olvido, sino en el desconocimiento. Y esto no facilita no facilita el trabajo para las próximas luchas que son inminentes. Recordemos que hace unos 2 años, a mucha insistencia de las bases, se han generado actos de protesta, manifestaciones, movilizaciones, exigiendo la estabilidad laboral, el derecho a poder ejercer como dirigentes el fuero sindical, el derecho a pedir la reincorporación. Y se ha aprobado la ley 1468, el protocolo de acción 1468, precisamente para calmar estas protestas, pero que después de estos años ha demostrado muy poca efectividad y grandes falencias en el plano jurídico y de la acción concreta. Tanto así que hoy gran parte de la dirigencia se ve obligada a cuestionar al gobierno la aplicabilidad de esta norma, que recordemos tenía como finalidad de posibilitar la estabilidad laboral, la reincorporación, pero que en los hechos no solo que no funciona, sino que revisando bien la misma normativa no existe un procedimiento preciso para posibilitar la reincorporación de aquellos trabajadores que han sido despedidos injustamente o injustificadamente, ¿no? Entonces, las grandes patronales, las grandes empresas están, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, están usando estos vacíos y toda la normativa que, si bien parecería que es a favor del trabajador, en la práctica no se puede aplicar.
y están cerrando fábricas, se están declarando en quiebra, se cambian las razones sociales, los trabajadores están en la calle, se terciariza sector tras sector de una empresa, no se pueden efectivizar las reincorporaciones, los trabajadores ya no por unidad, sino por cientos están siendo echados a la calle sin que puedan encontrar justicia. Y los empresarios, tomemos el caso de Sally, por ejemplo, donde los hermanos Branicic, uno de ellos, Dinko Goran Branicic, ha sido presidente nacional de los empresarios de Bolivia. Recordemos que esta persona ha esclavizado a más de 16 trabajadores. Hoy su empresa, la ex industria maderera Sally, ha sido declarada, o más bien ellos han demandado, los hermanos, una quiebra justamente para no pagar ni los sueldos ni los finiquitos de los trabajadores. Actualmente es procesado penalmente por el delito de incumplimiento a resoluciones constitucionales, acciones de defensa, con una pena máxima de 6 años. Pero a este señor y a sus hermanos, y seguramente a otros empresarios como él, no les importa y están dando muestra de su tenacidad, entre comillas, en su defensa. Y ya vamos casi al 4º año de que no pueden ser sentenciados, dando, entre comillas, un buen ejemplo al resto de los otros empresarios de cómo explotar, esclavizar y salir impunes. Esa es la realidad que está viviendo el país, que están viviendo los trabajadores. Esa es el enemigo de clase que tiene hoy los trabajadores, que se sirven de estas argucias jurídicas, de esta justicia totalmente que no es parcial, que no es justicia, y las tareas de esta nueva dirigencia son realmente enormes y no estoy seguro de que lo puedan cumplir si no es con la vigilancia, y no solo la vigilancia, sino la presencia activa y poderosa de la base de los trabajadores. Esa es la situación. Creo que como lo ves, como yo lo veo más bien, y pretendo que lo vea pues, tú, Miguel, y a través tuyo también el resto, y aún así siendo positivos y optimistas, tampoco la clase trabajadora lo va a lograr solo si es que no hace unidad con el resto de los otros sectores que también sufren igual azote por parte de las autoridades. Tal el caso, por ejemplo, de los mismos comerciantes, a quienes más de una vez se les ha indicado de que necesitamos generar la unidad de todos los sectores, sean trabajadores asalariados, trabajadores intelectuales, cuentapropistas, y los otros sectores, ¿no? Que también son afiliados a la Central Obrera Departamental Boliviana, que también están atravesando una similar situación, donde los dirigentes no dan muestras de una fidelidad a los objetivos históricos de la clase trabajadora, ni siquiera a las demandas inmediatas, de manera que realmente son enormes los obstáculos, enormes las tareas, y muy raquítico, digamos, la formación y la reivindicación de las tradiciones de esta dirigencia, que como he dicho, hace unos, qué sé yo, hace unos 70 años mostraba una solidez ideológica, una solidez orgánica, hoy muy venida menos por los propios dirigentes que han roto con la independencia sindical, que es el primer elemento que tendrían que fortalecer los nuevos dirigentes, la independencia política con relación a los gobiernos de turno, y más todavía con aquellos que falsamente se indican a favor de los trabajadores y que en realidad, como vemos actualmente, las patronales tienen no claramente tarjeta libre para hacer lo que quieren, pero en los hechos lo están haciendo. Están esclavizando, están explotando, están despidiendo,
están pisoteando los derechos y la acción tanto dirigencial como de los entes del Estado son muy débiles para frenar esta ola de atropellos hacia la clase trabajadora. Por eso la tarea que tienen los nuevos dirigentes es gigantesca, es monumental y amerita una unidad de otros sectores más si queremos que no concluya en una terrible derrota, y lamentablemente las derrotas también es muy difícil muchas veces superarlas por parte de la clase trabajadora. Así es como veo el panorama complicado, pero el hecho de que haya habido una rebelión para cambiar, espero que sea una buena señal de un inicio de una tarea Muy bien. Ahí teníamos, bueno, tanto la entrevista, las declaraciones del compañero Jesús Bernardo Choque, que es parte de la directiva, será delegado a instancias, como decía, ¿no?, de la Caja Nacional de Salud, por parte de la Federación de Fabriles de Cochabamba. Y de igual forma teníamos todo el análisis general que hace el compañero Alain Rivera, eh, abogado laboralista, desde la Oficina Jurídica de los Trabajadores, sobre la situación general de los trabajadores fabriles bueno, en Cochabamba en este caso, pero en general también a nivel nacional, en el marco de las leyes y la vulneración que hay, ¿no?, de distintos, bueno, de distintos derechos, el tema de los despidos, etcétera. Bien, bueno, vamos a avanzar, para eso tenemos la presencia del compañero Eliseo, y vamos a hablar sobre las FEJUVES. Bueno, en el caso del Alto, una de las FEJUVES en realidad está con un pliego de peticiones. Eliseo, tienes la palabra. Sí, buenas noches, Beto, buenas noches, compañeros, ¿no? A todos los que nos escuchan también, ¿no? Bueno, para empezar tenemos que decir de que en el Alto tenemos dividido nuestras organizaciones sociales, ¿no? Lamentablemente, casi en todas las organizaciones sociales, la COR, la FEJUVE, los gremiales, y yo por lo menos pienso de que son todas las organizaciones quienes se han dividido, ¿no? Unos desde hace muchos años y otros recientemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de lo que tenemos aquí en la ciudad del Alto, la FEJUVE, la Federación de Juntas Vecinales, que en la otrora ha hecho historia, ¿no? Como vamos a recordar de aquí a unas 2 semanas aproximadamente, ¿no? El octubre de 2003, ¿no? Era una organización muy fuerte, contundente, la lucha era única, ¿no? Y lamentablemente hoy en día no está así, ¿no? Llegamos divididos a este punto después de 20 años. Es así que una de las FEJUVES que aglutina aproximadamente una mayoría de los presidentes de las zonas, con aproximadamente, como ha mencionado el compañero Juan Saucedo, quien es presidente de esta FEJUVE, ¿no? Tenemos 200 ejecutivos, ¿no? Entonces, esta FEJUVE en esta semana ha hecho su primer ampliado, ¿no? En el cual han aprobado su pliego petitorio. Y nos parece interesante, ¿por qué? Porque refleja algunos puntos que han sido abandonados. También tenemos que decir de que en la ciudad del Alto se habla mucho en todas las organizaciones sociales que todo este tiempo, en los últimos años, no, en los últimos 15, 16, 14 años, ha sido abandonado, no ha sido tomado en cuenta de acuerdo a la historia como debía ser. Más ha dado los gobiernos de turno preferencia a otros departamentos, vale decir concretamente a Cochabamba y a Chapare, ¿no? Y ese comentario en las calles y en las reuniones de la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales existe, ¿no? En este sentido es donde esta FEJUVE presenta varios puntos, ¿no? En su pliego petitorio, tanto al gobierno municipal, al gobierno departamental y al gobierno nacional. Hay que destacar algunos puntos, por ejemplo.
dentro de la seguridad ciudadana, ¿no? Esta FEJUVE está pidiendo alrededor de 5.000 efectivos policiales para la ciudad del Alto y 140 millones de bolivianos para la compra de luminarias para que pueda cubrir a todos los ciudadanos del Alto, ¿no? Y este pedido es tanto al gobierno central y a la Asamblea Nacional, tanto diputados como senadores, ¿no? Y en los otros aspectos para destacar tenemos dentro de la infraestructura, sí es lamentable el abandono de la ciudad del Alto. Sus calles, avenidas están abandonadas completamente, ¿no? Tanto las vías de salida interdepartamentales, interprovinciales, como también lo que son las vías de la ciudad del Alto, ¿no? Vale decir, por ejemplo, ¿no? Hace años había un proyecto de una construcción distribuidora en la Ceja del Alto, ¿no? No se ha podido ejecutarlo y ahora dentro de este pliego petitorio se está pidiendo esta distribuidora de la Ceja del Alto, ¿no? Ya con todos los carriles correspondientes para que no exista ese embotellamiento de las movilidades, ¿no? El otro tema, como vemos, compañeros, ¿no? Se está pidiendo de la misma forma 8 carriles, ¿no? De la carretera a Oruro, ¿no? Hasta La Pacheta, ¿no? Y en los últimos años hemos visto esta carretera, a pesar que se ha empleado, no satisface la cantidad de movilidades que circula por esta carretera. No, es una carretera muy importante interdepartamental que donde lamentablemente para salir de la ciudad del Alto se utiliza casi hasta 1 hora, ¿no? Y el otro tema es la Juan Pablo II, que también está abandonada de la misma forma. La 6 de marzo también de alguna manera hay que solucionar, dice, ¿no? Camino a Viacha, que igualmente no sería atribución del gobierno departamental, no abastece esa carretera, ¿no? Carretera Yungas, hay una carretera que hace años se ha empezado a construir lo que es desde el Alto hasta la cumbre, ¿no? Directamente a los Yungas. Esta carretera también no ha sido concluido y está dentro de las demandas también, ¿no? Carretera Alaja, Desaguadero, ¿no? Desde la ciudad del Alto, recordemos que hace 1 año o 2 años, no lo recuerdo bien, la provincia de Ingavi ha hecho semanas de bloqueo pidiendo la ampliación de esta carretera, ¿no? Doble vía de esta carretera hasta Desaguadero. Y hasta el día de hoy no se ha empezado absolutamente nada, ¿no? También está dentro de este pliego petitorio, ¿no? También la carretera hacia Copacabana o está abandonado de la misma forma, ¿no? No ha sido concluido, lamentablemente. Han dejado a medias, ¿no? También se está haciendo el pedido de las viviendas, ¿no? Otro punto que también debo destacar es el tema de la escasez de agua que se habla en los últimos semanas, meses, bastante, ¿no? Y en ese sentido, lo que se está pidiendo es de la construcción de mega represas, ¿no? Que abastezca a la ciudad de El Alto, a la ciudad de La Paz y a todas las provincias que están en su alrededor, ¿no? Y ese es el pedido, creo que más importante de esta FEJUVE, que yo creo que en algún momento tenía que discutirse estos temas, ¿no? Y no simplemente velar la parte política, ¿no? Lo que no contestaron son, si no cumple el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal, ¿qué es lo que va a hacer la FEJUVE, no? No han sido claros, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente han dicho que se van a declarar en estado de emergencia, y con estados de emergencia nunca se ha conseguido aspectos reivindicativos, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que ser contundentes y muy claros, ¿no? De que este pliego petitorio, que no tiene que ser simplemente un escrito en los papeles, un saludo, ¿no? Para que vayan a la gobernación, al gobierno central, o mismo a la municipal, ¿no? Y que lo dejen ahí, ¿no?
nuestro pedido, por lo menos desde de los que vivimos en la ciudad del Alto, que den cumplimiento a este pliego petitorio. No es simplemente esto, son varios puntos, varios vías, ¿no? Calles, avenidas que han sido abandonados, que no están siendo culminadas. Debido a eso existen muchas trancaderas y muchos perjuicios. Y es por eso que inclusive podemos decirlo de que el pasaje ha subido a unos 50 en el Alto, ¿no? De eso también hay molestia en los ciudadanos, a pesar que los transportistas se han comprometido a no realizar el trameaje, pero nada ha cambiado. Desde que era un boliviano, ahora que es unos 50, nada ha cambiado. Existe el trameaje, desde en las noches no hay movilidades, cobran lo que quieren, 2, 3, hasta 3 bolivianos, ¿no? Y así estamos en el Alto. Creo que muchos presidentes de zona en este ampliado, en esta FEJUVE que están, ¿no? Aglutinando, yo creo que han debido expresarse también, ¿no? Verdaderamente son reivindicaciones, pero lo que pasa también, la cabeza y unos cuantos dirigentes más tienen inclinación, no lo vamos a mentir, inclinación hacia el gobierno municipal de la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, ojalá que lo cumplan, compañero Beto y compañero Miguel, es lo que podemos comentar de este ampliado de la ciudad del Alto que se ha realizado en esta semana. Gracias. Muchas gracias, Eliseo, ¿no? Realmente muy interesante. Es realmente muy grato poder escuchar nuevamente, bueno, volver a escuchar, ¿no? De la FEJUVE del Alto y que, bueno, que se realice un ampliado, que se esté empezando a pelear por los intereses, en este caso de la ciudad del Alto, ¿no? Y de todos los vecinos, ¿no? Y no solamente como, bueno, lastimosamente las FEJUVEs que están controladas, ya sea por el gobierno central, por la alcaldía, etcétera, que velan por otros intereses, ¿no? Entonces, muy, muy importante y bueno, justamente se ve en todos los puntos que nos señalaste y seguramente en otros más, las necesidades reales de los vecinos, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar sobre el magisterio rural del Departamento de La Paz. Bueno, para este 13 de octubre se está preparando la elección, ¿no? De candidatos de Pacha Comunitaria, ¿verdad, Eliseo? Compañero Beto, ¿no? Y todos los que nos escuchan, es importante destacar, ¿no? La actividad sindical que se manifiesta, que se está manejando dentro del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, ¿no? El Congreso y los ampliados departamentales han fijado como la fecha de elecciones es el mes de enero, la primera o la segunda semana del mes de enero de 2024 para la Federación Departamental de Magisteros Rurales de La Paz, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que destacar frente a eso, no? Hay muchos frentes que se van a presentar posiblemente, ¿no? Y lo que estamos cubriendo nosotros es el frente de Pacha Comunitaria, como siempre hemos dicho, ¿no? Un frente sindical que está basado en una ideología de las bases, ¿no? Con 3 principios sindicales muy importantes, ¿no? Uno es la independencia sindical de cualquier partido político, sea de la derecha o de la izquierda, ¿no? No interesa, jamás el sindicato debe pertenecer a un partido político, no debe velarlo los intereses de un partido político. El sindicalismo, el sindicato debe estar para defender a las bases. Es uno de los principios. Otro de los principios es la democracia sindical, ¿no? La democracia sindical significa que las reuniones, congresos, ampliados, ¿no? Asambleas son la base para que podamos construir nuestras peticiones, nuestros intereses y nuestras acciones sindicales para defender a todos los trabajadores de base y conseguir, ¿no?, nuevas conquistas, ¿no? Y a través de esta democracia sindical debemos elegirnos a representantes dignos, ¿no? Que tengan esa visión sindical, un principio basado en el tema de los estatutos orgánicos, ¿no? Y lo que mandan las reuniones, el cumplimiento, ¿no? Entonces, y el otro principio sindical que maneja Pacha Comunitaria es de que se solidariza
con la lucha de todos los trabajadores del pueblo boliviano, no simplemente del magisterio, ¿no? Bajo estos tres principios sindicales, ¿no? Se está construyendo, se está estructurando lo que es el Frente Sindical Revolucionario y Contestatario Pacha Comunitaria, ¿no? Entonces, los compañeros han fijado para este 13 de octubre el acto de proclamación, el acto de presentación de sus candidatos para las próximas elecciones, ¿no? Pues desde este programa queremos invitar a todo el magisterio rural del Departamento de La Paz a que puedan participar de esta actividad tan importante. Creo que la próxima semana vamos a conocer la hora exacta, ¿no? Y el lugar exacto también, ¿no? Eso queremos destacar en este punto importante. Es un acto muy importante que se va a realizar, ¿no? Donde sus candidatos serán presentados y también la plataforma de lucha también se va a presentar, ¿no? Eso podemos destacar, compañero Beto y compañeros de la Radio Rebelión. Muchas gracias, Eliseo. Todo el apoyo y realmente esperamos de que realmente se pueda consolidar el Frente Pacha Comunitaria y que realmente pueda ser la nueva dirección del Magisterio Rural del Departamento de La Paz. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. El día 28 de septiembre de cada año se recuerda la Jornada Internacional de Lucha por la despenalización del derecho al aborto, por un aborto libre, legal, seguro y gratuito, ¿no? Y bueno, para comentarnos un poco sobre cómo fue la actividad de este año acá en la ciudad de La Paz, tenemos la presencia de una compañera. Damos la bienvenida. Bienvenida, Pilar. Buenas noches. Parece que está terminando de conectarse. Pues bueno, mientras ves el audio. Bueno, lo que conocemos de que se llamó, bueno, hubo una autoconvocatoria de varios grupos y organizaciones feministas de La Paz y el Alto para hacer una movilización el 28 de septiembre. Esto se realizó a partir de la articulación de mujeres y feministas pluridiversas de La Paz y el Alto, con la participación de distintos colectivos y organizaciones, como ser el colectivo feminista Salvajinas, Mujeres Artistas, colectivo Huña Iguara, Fuegas de La Paz, Pan y Rosas, colectivas feministas y disidentes, y otras mujeres autoconvocadas y algunas otras organizaciones que no están mencionadas acá. Pilar, ¿estás ahí? Sí, 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 buenas noches. Ya, Gracias por la invitación. gracias a ti por asistir y poder. Bueno, quisiéramos que nos comentes un poco cómo fue la movilización, cuáles fueron las actividades que realizaron y bueno, cuál es la situación en general de la mujer en Bolivia de cara a este 28 de septiembre, ¿no? Ya. Este 28 de septiembre, como ya hace varios años, nos hemos ido organizando, ¿no? De la siguiente manera, se convoca a mujeres, colectivos, activistas, feministas, también población de la diversidad sexuales, a organizar qué se va a realizar, ¿no? El 28S conmemoramos la despenalización del aborto. Entonces, en ese sentido, nos organizamos, pero en el marco de independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Independencia totalmente apartidaria, independencia que no pueden venir mujeres que trabajen en ONGs, pero no pueden venir las ONGs, no pueden venir a nombre de ONGs, ¿no? Bueno, la movilización tiene que ser totalmente independiente. Y es así como lo hemos ido organizando, ha habido reuniones, ha habido asambleas generales con diferentes departamentos para organizarnos qué se va a realizar, ¿no? En el caso de La Paz, se ha convocado para hacer un cabildo, pero ha habido también varias compañeras que querían marchar y hemos salido en marcha, ¿no? Nosotros, particularmente como articulación de mujeres pluridiversas de La Paz y el Alto, hemos organizado y hemos resuelto hacer un aborto colectivo, ¿no? Un aborto porque estamos hartas de todo lo que sufrimos las mujeres y más las mujeres pobres, ¿no?
Y es por eso que hemos resuelto abortar todo lo que nos cause bronca, abortar todo lo que nos hace daño, abortar todo por lo cual estamos molestas. Y hemos realizado un pronunciamiento también de manera colectiva con diferentes organizaciones, que hemos dado la lectura y todas las compañeras han abortado lo que les molestaba, ¿no? Eso para demostrar que en Bolivia y en el mundo se aborta, ¿no? Con o sin ley, pero se aborta, no se puede decir que no se ejerce nuestro derecho, ¿no? Por lo que estamos peleando ahora es que no nos criminalicen por el derecho de no querer ser madres, que no nos criminalicen por el derecho que tenemos de decidir sobre nuestra maternidad, cuándo tenerla, si queremos tenerla o no tenerla, ¿no? Porque vemos que estamos cansadas, ¿no? Que se siga utilizando a las mujeres solo como medio de producción. Y es por eso que hemos salido a las calles este 28S. Y también vemos que estamos, las mujeres en Bolivia, particularmente en el Alto, que es en el lugar donde yo vivo desde que he nacido, hay mucha... las mujeres sufren de diferentes maneras, ¿no? Y generalmente subsistir ahora es muy complicado por el hecho de lo que está sucediendo en el país y que nadie dice nada, ¿no? Del alza de los productos de la canasta familiar. Las mujeres trabajan de lo que puedan, ¿no? Por ejemplo, hoy no puedo habilitar la cámara porque pese a haber estudiado en una universidad, es difícil poder subsistir, ¿no? Con los costos que te hace el mismo hecho de comprar lo mínimo para poderte alimentar. Y entonces uno tiene que trabajar de lo que se puede, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una feria en la 16 de julio, miles de mujeres trabajan de 5 de la mañana a 12 de la noche. Es una muestra, ¿no? De cómo está la situación de la mujer alteña, de la mujer en Bolivia, ¿no? Y es por eso también que salimos a las calles, ¿no? La clase popular, su trinchera de lucha siempre va a ser las calles. Y es porque en ese lugar donde defiende sus derechos y es también en el lugar donde gana su sustento, ¿no? Y es por eso que también hemos manifestado que la mujer y la clase popular nunca va a dejar las calles, ¿no? Y justo en estas fechas como el 28S, como el 25 de noviembre también que ya se viene, el 8 de marzo, es el momento que nos podemos dar el privilegio de dejar las calles, de dejar de trabajar en las calles para tomar las calles exigiendo nuestros derechos y denunciando lo que nos sucede, ¿no? Es por eso que en la articulación, en su particularidad, es que hay toda clase de diferentes clases sociales, pero de diferentes organizaciones, entre independientes, colectivos y demás, que nos organizamos con el único objetivo de mejorar nuestras condiciones, ¿no? De denunciar lo que nos sucede. Y es por eso que hemos estado el 28 de septiembre abortando todo lo que nos hace daño, abortando todo lo que ya no vamos a aguantar y abortando lo que sigue exigimos, ¿no? Nuestros derechos. Okay. Muchas gracias, Pilar. Realmente muy importante todo lo que señalas, ese testimonio, ¿no? Como mujer trabajadora, que es la realidad, ¿no? Todas las mujeres que trabajan en el país y este deseo de que realmente todo embarazo sea deseado, ¿no? Y si no es deseado, bueno, que se cumplan los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, esta es una jornada internacional que se da, bueno, en la mayor parte de países del mundo, y donde hubo grandes movilizaciones, y bueno, nuestro país no fue excepción, ¿no? También hubo movilizaciones en Cochabamba, en otros departamentos, y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue acá en La Paz. Quizás si nos puedes comentar algo más de cómo fue el evento, algo más para cerrar este tema, Pilar. Nos hemos reunido en la Pérez Velasco, al frente de la iglesia, justamente porque la iglesia es el que sostiene, ¿no? El que no nos, junto con el Estado, son los que sostienen, defendiendo a que no se mate una vida y demás.
pero porque les conviene a ellos como institución, ¿no? Les conviene tener más gente sumisa, más gente que no decida por sí misma, y es por eso que nos hemos reunido ahí. Teníamos que solo hacer el cabildo y que las organizaciones lean cada una sus pronunciamientos, pero éramos varias compañeras que han decidido marchar y hemos ido marchando, ¿no? Hemos ido marchando por el Prado, hemos marchado por el Ministerio de Justicia y hemos pasado por una basílica que hay ahí. Como siempre ha habido gente que se ha puesto a resguardar, como si nosotras quisiéramos destrozar la iglesia o algo así, pero claro que queremos quemar, pero no, nosotras queremos salir a demostrar que ellos son los violentos, ¿no? Ellos son los que violentan contra niñas, hay tantas denuncias de pederastras, tanta complicidad. La iglesia es un lugar muy usado para tener víctimas, ¿no? Y se tapan con el hecho de que nadie les puede tocar, porque son unas instituciones que desde hace años han seguido haciendo daño a las mujeres, daño a las niñas, daño a la misma población, porque ni siquiera asumen el rol que deberían de asumir de proteger a los más débiles y demás. No, ellos son los que amedrentan a niñas, han obligado a que lleven a término sus embarazos, a niñas que no tenían condiciones biológicas para lograr poder ser madres. Y es por eso que siempre pasamos por ahí, porque es para nosotras un lugar donde nos violentan también. Y luego nos hemos ido a terminar toda la marcha al Ministerio de Salud. Ahí ha sido la desconcentración, después de que todas las compañeras que han querido levantar la voz, lo han hecho, han leído algunas peticiones que tienen en particular, ¿no? Que que la iglesia deje de meterse en nuestros cuerpos, que el Estado de una vez garantice una salud efectiva para todas las mujeres y para todos en general, ¿no? Porque hay que ponernos a pensar también que el hecho de que quieran parir a una niña, no solo le afecta a la niña, afecta a la familia, nos afecta como sociedad, y es un problema de todos, es un problema que tenemos que seguir luchando para obtener nuestros derechos, y lo vamos a seguir haciendo en las calles hasta que lo consigamos plenamente, ¿no? Y también invito a todas las compañeras que sean independientes, que tengan colectivos, que quieran sumarse a organizar la marcha o la actividad que se va a realizar en conjunto el 25 de noviembre, a que puedan estar atentas, ¿no? A las páginas de Facebook de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas, a las organizaciones también que se suman, que son Salvajinas, Aguiñelguara, para organizar todas, ¿no? Porque las organizaciones y las actividades siempre se han organizado de manera conjunta, porque todos y todas tenemos derecho a decidir qué hacemos, ¿no? Para exigir nuestros derechos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Entonces vamos a volver a estar en las calles el 25 de noviembre y exigiendo que realmente tengamos una justicia, tendremos una mejor calidad de vida y que nuestras voces se escuchen, ¿no? No solo esos días, sino todos los días del año, porque todos los días del año las mujeres luchamos para sobrevivir, ¿no? Y más ahora con cómo está la situación económica en nuestro país y en diferentes países que están viviendo realmente tiempos muy duros, ¿no? Y es por eso que nos tenemos que seguir organizando, porque la única manera de lograr que hemos conquistado nuestros derechos que tenemos hasta hoy han sido en las calles y han sido luchando, ¿no? No hay otra manera. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, muy importante esta invitación que haces también para organizarse para el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pilar. Realmente muy importante este informe. Además, bueno, esa amplitud que tiene, ¿no? De organizarse en conjunto entre distintas organizaciones, distintas agrupaciones, compañeras autoconvocadas, etcétera. Y bueno, fue muy buena la actividad que realizaron el pasado 28 de septiembre.
Y bueno, ya estaremos conversando para el 25 de noviembre. Muchas gracias, Pilar, por sacarte el tiempo y estar acá presente en el programa. Sí, muchas gracias a ustedes y les puedo decir que sigamos organizándonos y sigamos tratando de mejorar, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible para seguir conquistando más derechos. Muchas gracias, Pilar, y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Sí, Bien, sí, gracias. gracias. Y de esta forma, bueno, concluimos este programa de Radio Rebelión del 1 de octubre del 2023, donde tocamos los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, muy buenas noches a todos, buenas noches. Bueno, nos pedimos de la compañera Pilar, buenas noches Miguel, buenas noches Felicia. Y bueno, hasta la siguiente semana con todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad